Me llamo Mariana Solís, tengo 57 años y llevo más de 3 décadas como médica de urgencias. Las noches en la sala de emergencias tienen su propio compás constante, incansable, casi reconfortante. El dolor entra por las puertas de 1000 maneras, pero después de tantos años, creí que ya lo había visto todo. Los monitores tumbaban. El café en la mesa se había enfriado hacía horas. Afuera, el aire cálido y húmedo de Veracruz se pegaba a las ventanas. Silencioso, salvo por el murmullo lejano del mar. Eran apenas pasadas las 12 cuando el radio crepitó 2 heridos. Choque a alta velocidad en la carretera. Un hombre, una mujer. Las enfermeras se movieron con la precisión de quien ya lo ha hecho 1000 veces preparando sueros, despejando la sala de trauma. Me puse un par de guantes nuevos, sintiendo ya esa calma que me envuelve, esa capa fina de control que mantiene el caos a raya. Las puertas dobles se abrieron de golpe. El primer camilla entró con una joven. Su cabello estaba apelmazado con sangre, su vestido rojo rasgado, pero un aroma suave y floral. Me cortó el aliento. El perfume me golpeó antes de que viera su rostro delicado. Caro. Por un instante, mi mente se negó a aceptarlo. Conocía esa fragancia. Yo misma la había comprado el diciembre pasado. La envolví con una nota que decía «Bienvenida a la familia. Valeria». La segunda camilla llegó detrás. Un hombre, su cabeza vendada, la camisa empapada de un rojo oscuro, la piel de su mandíbula aún familiar. A pesar de la palidez, Esteban, mi esposo. El mundo se ladeó. La voz de una enfermera cortó el silencio. Doctora Solís. ¿A quién primero? El aire en mis pulmones se volvió ligero, pero mi voz no tembló. A la mujer. Su pulso está más débil. Las manos volvieron a moverse. Las ruedas giraron. Las máquinas pitaron. Vi cómo llevaban a Valeria rumbo al quirófano. Sus dedos deslizándose del barandal de la camilla. Luego miré a Esteban, el hombre con quien había compartido una vida, tendido inmóvil bajo las mismas luces que habían visto el último aliento de tantos desconocidos. Los guantes me asfixiaban. Me los quité despacio, susurrando para mí misma y para la sala. Preparen el quirófano. Voy a asistir. La noche apenas comenzaba. El quirófano se sentía más frío de lo normal. Aunque el sudor se acumulaba bajo mi mascarilla, estaba bajo el resplandor blanco de las lámparas, viendo mis manos moverse como si fueran de alguien más. Cada gesto era automático: retraer, pinzar, suturar. Años de práctica habían convertido mi cuerpo en una máquina, y esa noche, esa máquina era lo único que me impedía derrumbarme. La presión está cayendo, gritó una enfermera. 2 unidades compatibles, respondí, mi voz firme. El abdomen de Valeria era un desastre de tejidos desgarrados, su respiración débil bajo el ventilador. Me aferré al ritmo de los monitores en lugar del martilleo en mi pecho. Otra ruptura. Lóbulo derecho, dijo el doctor Ramírez. El residente que me asistía. La veo. Até la sutura. Mis dedos seguros. Mi mente en otro lado. Cena tardía con un cliente. Llegaré después de medianoche. Esas palabras se repetían, huecas y crueles, recordándome cuántas mentiras me había tragado sin darme cuenta. Las había creído todas. Cada noche que Esteban no estaba, me decía que trabajaba hasta tarde, que el cansancio lo volvía distante. Esa noche, la mentira tenía cuerpo y latidos bajo mis manos. 3 horas después, la hemorragia cedió. Ramírez murmuró: signos vitales estables. Un alivio tímido me rozó, pero el peso en mi pecho seguía ahí. Ciérrenla. Me aparté. Me quité los guantes y miré el contorno pálido de su rostro tras la mascarilla y las cintas. La mujer con la que mi hijo se casó, la que intenté querer como a una hija. Afuera del quirófano, Esteban yacía en una sala de recuperación, inconsciente, su pecho subiendo en respiraciones lentas y regulares. Me detuve en el umbral.
incapaz de cruzar. Está estable, dijo una enfermera. Asentí, pero no salió sonido alguno. Cuando terminó mi turno, salí por la bahía de ambulancias. El aire olía a sal y gasolina. El primer rayo del amanecer tiñó el horizonte, pintando el agua del color de la carne viva. Mis manos seguían firmes, pero todo dentro de mí temblaba. Por 30 años, supe cómo detener hemorragias. Nunca aprendí a detener esto. 5 años antes, Esteban acababa de cumplir 52. Se retiró temprano, diciendo que quería disfrutar los años que nos quedan. Estaba orgullosa de él entonces, de lo que habíamos construido, de que mi sueldo cubriera lo que su pensión no alcanzaba. Seguía trabajando turnos de 12 horas en el hospital, aunque él me decía a menudo: deberías bajar el ritmo, Mariana. La vida no es solo trabajo. Nuestro hijo, Emiliano, se casó con una joven maestra de arte llamada Valeria esa primavera. Ella era pura risa brillante y encanto nervioso. De esas personas que llenan una habitación sin proponérselo. Lloré en su boda, segura de que ella traería calor a la familia. Después de la ceremonia, Esteban comenzó a pasar tiempo en su galería en el centro, ayudándola con diseños, según él. Nunca se me ocurrió dudarlo. Siempre había sido amable con ella, quizá demasiado, pero en esa amabilidad veía un reflejo de la mía. Una noche, al volver de un turno doble, los encontré en la cocina. Valeria estaba sentada en la barra, con bocetos esparcidos como pétalos, y Esteban inclinado sobre ellos, su mano guiando la de ella en el papel. Ambos alzaron la vista cuando entré. «¿Qué tal?», dijo Esteban con facilidad. Valeria me enseñaba su nuevo concepto. Le dije que debería postularse para esa beca de Veracruz. Valeria sonrió. «Tu esposo tiene un ojo increíble para el espacio. Mariana, yo nunca le atino a la perspectiva». Sonreí, cansada y confiada. Siempre ha tenido buena mano. Ese año, les compré un pequeño departamento cerca del malecón y pagué la mitad de un sedán usado. Pensé que los ayudaba a empezar una vida. No sabía que estaba pagando el escenario donde la mía terminaría en silencio. Para el mediodía, los pasillos del hospital se habían calmado, mi turno había terminado, pero me quedé. Había papeles que firmar, reportes que cerrar y algo más que no podía nombrar. Algo que me jalaba hacia el cuarto de almacenamiento detrás del puesto de enfermeras. Todo paciente admitido por trauma tenía sus pertenencias registradas y selladas en plástico. Era el protocolo, limpio y eficiente. Firmé el recibo y tomé 2 bolsas de evidencia transparentes, ambas marcadas en letras negras Solís. La primera era de Esteban. Adentro estaban su cartera, celular y anillo de bodas, aún manchado de sangre seca. Dudé antes de tocarlo. Bajo la cartera había un recibo doblado de un hotel boutique en Cancún, Paraíso del Mar. 2 noches, suite con vista al océano. Mis manos apretaron el plástico. Abrí la segunda bolsa. Las cosas de Valeria eran más pequeñas: maquillaje, aretes, un celular roto, un brazalete dorado partido en el cierre. El grabado reflejó la luz E+AP. Me dejé caer en la silla más cercana, las bolsas crujiendo en mis manos. Durante años, la vida de Esteban se había mezclado con la mía, y yo había dejado de hacer preguntas. Esa noche, cada hora perdida gritaba sus secretos, cada viaje repentino, cada frase a medias. Ahora tenía un lugar, un nombre, un precio. Cuando la doctora Clara Méndez entró al cuarto, se detuvo. «¿Todavía no te vas a casa?» «Aún no». Mi voz sonaba extraña. Sus ojos se posaron en las bolsas. «No deberías estar aquí, Mariana. Estás demasiado cerca de esto». «Lo sé», dije. «Solo estoy cerrando el círculo». Tras su salida, saqué mi celular. Fotografié todo y transferí los archivos a una carpeta encriptada en mi nube privada. Cada clic me estabilizaba. Un pequeño control en una tormenta que no había previsto. Antes de irme, llené una solicitud formal para transferir a ambos pacientes a otro médico.
Los documentos eran precisos, completos, intocables. Me quité los guantes, sellé las bolsas y las devolví al estante. La verdad descansaba ahí, etiquetada y catalogada, esperando a quien tuviera el valor de abrirla. Esteban abrió los ojos 2 días después. Yo estaba al pie de su cama, revisando reportes que ya no debía tocar. Sus labios estaban resecos, su voz débil. ¿Dónde está Valeria? No, ¿dónde estoy? No, ¿estás bien? Solo esa pregunta. Se está recuperando, dije con calma. Ambos sobrevivieron. Intentó sentarse. La vía en su brazo tiró, y él hizo una mueca. Necesito verla. Necesitas descansar, respondí. Su mirada me rozó, cautelosa. Por un segundo lo vi el cálculo detrás del cansancio. Ya estaba reescribiendo la historia en su cabeza. Un golpe en la puerta. Emiliano entró, con ojeras marcadas. Miró de mí a Esteban, y de nuevo a mí. Papá, dijo suavemente. ¿Cómo estás? Esteban forzó una sonrisa débil. Mejor de lo que parezco. Y Valeria. La voz de Emiliano se quebró en su nombre. Estable, dije. Aún en observación. Emiliano suspiró. Alivio y confusión mezclados en su rostro. Dijeron que estaban juntos. No. Se detuvo, mirándonos. Los ojos de Esteban bajaron al suelo. Le ofrecí un aventón, dijo Esteban demasiado rápido. Se quedó varada después de una exposición. No respondí. La mentira flotaba entre nosotros, afilada y sofocante como el aire antiséptico. Emiliano frunció el ceño. Estaban en Cancún. Esteban retorció la sábana. Fue un cambio de última hora. Me giré antes de que mi expresión me delatara. Los dejo un momento. Afuera. Apoyé la espalda contra la pared. Las luces del pasillo se difuminaron. Manos que alguna vez dominaron la vida y la muerte ahora temblaban como si fueran de una extraña. Pasos se acercaron. La doctora Clara Méndez se detuvo a mi lado, con una carpeta. Necesitas descansar, dijo en voz baja. No puedo irme a casa, murmuré. Todavía no. Me observó un largo rato. Puedes salvar a cualquiera. Mariana, dijo suavemente, menos a quien te rompió. Sus palabras calaron hondo, cortando más limpio que cualquier bisturí. Adentro, escuché la voz baja de Emiliano, la calma ensayada de Esteban y el sonido frágil de algo que se rompía en silencio. Me quedé donde estaba, espalda contra la pared fría, respirando el eco de todo lo que ya no tenía fuerza para arreglar. La doctora Clara Méndez me encontró en la sala de médicos esa mañana, aún con los scrubs de ayer. Puso una taza de café frente a mí y habló con el mismo tono tranquilo que usaba con los internos nerviosos. Tienes que presentar un reporte a Recursos Humanos. Mariana, no puedes seguir atendiéndolos. Pones en riesgo tu licencia. Lo sé, dije en voz baja. Mi voz estaba ronca por la falta de sueño. Ya transferí los casos. Bien, dudó. Y por tu bien, no sigas hurgando en sus registros. Que termine aquí. Asentí. Pero ambas sabíamos que eso no iba a pasar. Esa tarde me senté en mi escritorio, con las persianas cerradas. La pantalla de mi computadora brillaba con el azul estéril de los expedientes. Abrí otra carpeta, mi nube privada, y comencé a reunir todo lo que pude. Transferencias de nuestra cuenta conjunta, recibos de hoteles, citas coincidentes en el calendario de Esteban. Cada archivo encajaba como una puntada cerrando una herida que no podía tocar. Un dolor que nunca sanaría por completo. Cuando Emiliano tocó suavemente la puerta, minimicé la pantalla. Su rostro estaba pálido. Mamá, ¿podemos hablar claro? Se sentó, jugueteando con sus manos. Revisé nuestra cuenta conjunta. El nombre de Valeria también está ahí. Ha habido retiros, miles de pesos, marcados para su fondo de galería, pero ya no hay galería. Sentí el suelo moverse bajo nosotros. ¿Estás seguro? Asintió. La firma de papá está en las transferencias. Por un largo rato, ninguno habló. El único sonido era el zumbido bajo de la computadora. Luego Emiliano susurró.
No entiendo cómo pudo hacerte esto. A nosotros. Extendí la mano sobre el escritorio, cubriendo la suya. Lo descubriremos, dije. Pero lo haremos bien. Me miró, con los ojos rojos. ¿Y si la verdad lastima a todos? Entonces lastima, dije, pero la enfrentamos. Una semana después, organicé una reunión bajo el pretexto de revisar el seguro por el accidente. La sala de mediación del hospital era pequeña, neutral y despiadadamente iluminada. Perfecta para lo que tenía que pasar. La doctora Clara Méndez se sentó a mi lado. Su presencia silenciosa, pero sólida. Frente a la mesa estaban Esteban, Valeria y Emiliano. Un abogado del hospital, el licenciado Torres, manejaba los documentos. Esteban se veía incómodo en la silla de ruedas, su cabeza vendada como un recordatorio tenue de lo que casi lo mata. Valeria estaba a su lado, con la mirada baja, el brazo aún en cabestrillo. Emiliano parecía atrapado entre la incredulidad y el temor. El licenciado Torres comenzó. Cortés y procedural. Esta reunión es para revisar los hallazgos médicos y el reporte del accidente. La doctora Solís pidió que todos estuvieran presentes. Solís, corregí suavemente. Sigo siendo Solís. La mandíbula de Esteban se tensó. Mariana, esto no es necesario. Podemos manejar el reclamo con nuestro seguro. Deslicé una carpeta por la mesa. Eso pensé hasta que revisé los resultados. Adentro estaban los reportes de laboratorio, recibos y registros de transferencias. Esteban intentó tomarlos, pero Torres los interceptó. Son copias oficiales, señor Solís. Por precisión, permítame leerlos en voz alta. El abogado leyó en un tono plano: concentración de alcohol en sangre de 0,18. Múltiples retiros por más de 1 millón de pesos de cuentas familiares conjuntas, transferidos a la señorita Valeria Cortés para fines no comerciales. El rostro de Valeria palideció. Eso fue para la galería. Esteban me ayudó. Emiliano se volvió hacia ella, con la voz temblorosa. La galería cerró el año pasado. Esteban intervino. No es lo que piensan. Nosotros, no mientas, dije en voz baja. El aire en la sala se espesó. No estabas trabajando hasta tarde en Cancún. No te reunías con clientes. Estabas en Paraíso del Mar. 2 noches, suite con vista al océano. Valeria comenzó a llorar. La voz de Esteban se alzó. Para. Mariana, te estás humillando. Me incliné hacia adelante, con las manos cruzadas. No. Estoy terminando lo que tú empezaste. Golpeó la mesa con la palma, el sonido resonando. No tienes derecho a hablarme así. No tienes derecho a alzar la voz. Interrumpí, mi tono frío y firme. En una sala que me he ganado el derecho de ocupar con mi vida, ¿nadie habló? Hasta el zumbido de la luz fluorescente pareció desvanecerse. Torres carraspeó. Dadas las circunstancias, la compensación del seguro podría negarse por intoxicación y mala conducta. También podría haber una remisión a la Junta Estatal para investigación. El rostro de Esteban palideció. No harías eso. No tendré que hacerlo, dije. Los documentos ya hablan por sí solos. Emiliano se puso de pie abruptamente, su silla raspando el suelo. Papá, dime que no es verdad. Esteban no dijo nada. Su silencio llenó cada rincón de la sala. La doctora Méndez cerró la carpeta. Hemos terminado. Nadie se movió. Recogí los documentos en mi bolso y me levanté. La verdad estaba sobre la mesa ahora, desnuda, innegable, y ninguno podía mirarla a los ojos. En una semana, las cosas comenzaron a desmoronarse. Esteban renunció a la consultora antes de que lo despidieran. Su nombre desapareció del sitio web de la noche a la mañana, reemplazado por alguien más joven, más limpio. Luego, vinieron los cargos contra Valeria: mala conducta financiera por facturas falsificadas en su galería. La misma galería que yo, sin saberlo, había financiado. Lo supe por Emiliano primero. Estaba en mi cocina, con las manos metidas en los bolsillos de su chamarra. Dicen que podría enfrentar prisión. Mamá, fraude, malversación, todo.
Serví café en 2 tazas y le deslicé una. Ya te mudaste, asintió. Ayer. No podía quedarme en ese departamento. Cada pared se siente como una mentira. Quise abrazarlo, prometerle que todo sanaría, pero las palabras no llegaron. Se parecía tanto a Esteban cuando estaba callado, mandíbula fuerte, ojos cautelosos, y dolía amar lo que me lo recordaba. El doctor Ramírez me dio el número de un terapeuta, dijo al fin. Creo que lo intentaré. Sonreí débilmente. Es un buen comienzo. Afuera, el perro del vecino ladraba. Adentro, el silencio pesaba como algodón. Más tarde, en el hospital, la doctora Méndez me encontró en la terraza entre rondas. El aire de Veracruz estaba cargado de sal y lluvia. Estudió mi rostro un largo rato antes de hablar. Te ves más ligera, dijo. Estoy cansada, respondí. Me tocó el brazo, su voz suave pero segura. La paz no significa que dejes de doler, Mariana. Significa que dejas de sangrar por quienes te lastimaron. Solté un suspiro que no sabía que guardaba. Por primera vez en años, no sabía a antiséptico ni a duelo, solo a aire, limpio y firme. La tormenta había pasado. Lo que quedaba era mío para reconstruir. Habían pasado 6 meses desde la sala de mediación. Me mudé a una casita blanca cerca del malecón de Veracruz, silenciosa, bañada de sol, lejos de la casa donde cada pared llevaba un eco. La primera noche, el silencio me asustó. La segunda comenzó a sentirse como paz. Pasaba las mañanas como voluntaria en una clínica para mujeres en el centro. La mayoría de las pacientes estaban reconstruyendo algo: matrimonios rotos, ruinas financieras, duelos que llegaban en oleadas. No les contaba mi historia, solo escuchaba. Vendaba heridas, recetaba medicamentos y dejaba que su valentía me recordara que sobrevivir no siempre parece un triunfo. A veces, solo significa volver a presentarse. Emiliano venía todos los domingos. Se veía diferente, más tranquilo, más ligero. La terapia había hecho lo que yo nunca pude. Una tarde, trajo una foto vieja en un sobre gastado. Nos mostraba a Esteban y a mí frente a nuestro primer departamento, riendo, con su mano en mi hombro. La encontré en una caja, dijo en voz baja. Pensé que la querrías. Estudié la foto un largo rato. Éramos más jóvenes, llenos de planes que nunca llegaron a puerto. Sonreí débilmente y guardé la foto en un cajón. Gracias, dije, pero creo que pertenece al pasado. Asintió, entendiendo más de lo que dijo. Cuando se fue, el sol se ponía sobre el malecón, tiñendo el agua de dorado. Esa noche salí al porche y encendí la luz. Durante años la había dejado prendida para el regreso de Esteban, a través de tormentas, llamadas de medianoche y todas las noches que nunca volvió. Ahora, la bombilla brillaba suavemente contra la oscuridad, firme y cálida. No esperaba a nadie. La luz seguía encendida porque yo aún estaba aquí viva, de pie, sin sangrar más. Por primera vez en décadas, la soledad no me aplastaba. Lo que sentía era libertad silenciosa, ganada, completamente mía.